Azorín, seudónimo de José Martínez Ruiz, nace en la España costanera al pie de un símbolo castellano, la Peña del Cid. Por los años 20 escribe sobre la España meseteña, Castilla. Azorín, nacido donde la sensualidad del ambiente hace que nos entreguemos por completo al presente, descubre entre el lenguaje valenciano de su monóvar nativo expresivos vocablos y giros castellanos del siglo XVII. ¿Es este el punto de partida de ese camino que le conduciría hacia esa Castilla que después de haber participado en todo, desiste de todo? Con su mirada levantina, con su amor por lo tangible, Azorín recorre las altas tierras de Castilla. El descarte de las formas aparatosas y una preocupación por el poder del tiempo componen el fondo espiritual de sus cuadros. Ya la idea de los trenes de vapor se había lanzado en España en 1830. En ese mismo año apareció, impreso en Londres, un proyecto de don Marcelino Calero y Portocarrero para construir un camino de hierro desde Jerez de la Frontera al puerto de Santa María. En 1830 se construía el primer ferrocarril inglés, el de Liverpool a Manchester. Han de transcurrir bastantes años antes de que se vuelva a hablar en España de ferrocarriles. El 30 de mayo de 1845, La Gaceta, diario de Madrid, publicaba un artículo titulado Caminos de hierro. 4 grandes líneas españolas pide el articulista. 4 líneas que crucen como inmensa aspa la península. Una de esas líneas habrá de ir de Bayona a Madrid. Luego, otra de Madrid a Cádiz. La tercera sección comprenderá de Barcelona a Madrid. La cuarta, de Madrid a Portugal. Enlazadas con estas 4 líneas, habrán de construirse numerosas ramificaciones. En 1845 apareció en Madrid una interesante revista literaria, El Siglo Pintoresco. En el número correspondiente al mes de junio, se leía en el balance mensual: el mes que acaba de expirar ha visto nacer más empresas en España que todos los que han transcurrido desde la conclusión de nuestra guerra civil. Muchísimos capitalistas y mayor número de ingenieros extranjeros han visitado la capital. Por todas partes se veían fisonomías desconocidas y talantes británicos. Y toda la península se ha cubierto, en el papel por supuesto, de una red complicadísima de ferrocarriles. Quedó en proyecto el ferrocarril de Francia a Madrid. Estaba aún demasiado vivo el recuerdo de las 2 invasiones, la de 1808 y la de 1823. 3 años antes, en la sesión del 14 de marzo de 1842, se discutió en el Senado la construcción de un camino ordinario de Pamplona a Francia. Se opuso a ello un senador, el general Seoane. Lo impugnó también el senador Castejón. Imprevisión muy grande, decía el general Seoane, fue la apertura del camino de Irún. España lo llora y Dios quiera que no lo llore en adelante. Mi opinión constante, exponía González Castejón, ha sido que nunca, por ningún estilo, debían allanarse los Pirineos. Antes, por el contrario, otros Pirineos encima son los que conviene poner. Hasta 1860 no estuvo terminada la línea de Francia a Madrid. En 1859 escribía don Antonio Marco Artú un estudio sobre el estado de la línea. Destinado estaba ese trabajo al Almanaque Político Literario de la Iberia para el año bisiesto 1860. A fines de 1859 tenía la Compañía del Norte 650 kilómetros de construcción, 75 sin construir. El articulista augura la próxima terminación de la línea. Cuando el solsticio estival, escribe, dore las agujas de la Catedral de Burgos, altas nubes de vapor de las locomotoras rodearán sus afiligranados contornos, y el rojo resplandor de las calderas
señalará las almenas de Santa María que las ciudades comuneras alzaron al paso del tirano Carlos V. En España los primeros ferrocarriles construidos fueron el de Barcelona a Mataró en 1848, el de Madrid a Aranjuez en 1851. Años antes habían viajado por Francia, Bélgica e Inglaterra algunos escritores españoles. En los relatos de sus viajes nos contaron sus impresiones respecto de los ferrocarriles. Publicó Mesonero Romano sus recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 1841. Al año siguiente aparecía el segundo volumen de los viajes de Fray Gerundio. Fray Gerundio viaja, brujulea, corretea por Francia, por Bélgica, por Holanda, por las orillas del Rin. Lo ve todo, quiere escudriñarlo y resolverlo todo. De la construcción de la línea, de los túneles, de los viaductos, de las estaciones, de los coches, nos habla Fray Gerundio con toda clase de detalles. Nada más cómodo que viajar en el tren. No hay temor, como algunos aseguran, de dificultad o ahogo en la respiración. Se puede ir hablando, jugando o leyendo. Una muchedumbre de viajeros llena los trenes y circula por todos los caminos. Mesonero Romanos protestaba contra los señores poetas que, existiendo el asombroso espectáculo de los caminos de hierro, afirman que el siglo actual carece de poesía. Sí, tienen una profunda poesía los caminos de hierro. La tienen las anchas, inmensas estaciones, con su ir y venir incesante, vaivén eterno de la vida, de multitud de trenes. Los silbatos agudos de las locomotoras, el barbotar clamoroso del vapor de las calderas, el zurrir estridente de las carretillas, el tráfago de la muchedumbre, el llegar raudo, impetuoso de los veloces expresos, el formar pausado de los largos y brillantes trenes que han de partir un momento después, el adiós de una despedida, el alejarse de un tren hacia las campiñas lejanas y calladas, hacia los mares azules. Tienen poesía las pequeñas estaciones en que un tren se detiene en una mañana abrasadora de verano. El sol lo llena todo y ciega las lejanías. Todo es silencio. Por la carretera solitaria se aleja un carricoche hacia el poblado que destaca con su campanario agudo, techado de negruzca pizarra. Tienen poesía esas otras estaciones cercanas a las viejas ciudades, a las que en la tarde del domingo salen a pasear las muchachas y van devaneando lentamente a lo largo del andén, cogidas de los brazos, escudriñando curiosamente la gente de los coches. Tiene, en fin, poesía la llegada del tren en la noche a una estación de capital de provincia. Pasado el momento de arribo, acomodados los viajeros que esperaban, el silencio torna a hacerse en la estación. Se escucha el resoplar de la locomotora. El tren se pone otra vez en marcha. Y en la oscuridad de la noche, en esas horas densas, profundas, mientras nos alejamos en el tren, contemplamos esas luces que se pierden y surgen de nuevo, que acaban por desaparecer definitivamente. Un poeta que vivía junto al Mediterráneo ha plañido a Castilla porque no puede ver el mar. Hace siglos, otro poeta, el autor del poema del Cid, llevaba a la mujer y a las hijas de Rodrigo Díaz desde el corazón de Castilla a Valencia. Allí, desde una torre, las hacía contemplar, seguramente por primera vez, el mar. No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. Está muy lejos el mar de estas campiñas llanas, rasas, yermas, polvorientas, de estos barrancales pedregosos, de estos terrazgos rojizos en que los aluviones torrenciales han abierto hondas mellas.
de estas quiebras aceradas y abruptas de las montañas, de estos mansos alcores. Las auras marinas no llegan hasta estos poblados pardos, de casuchas deleznables que tienen un bosquecillo de chopos junto al ejido. A la llanura de las mieses, a la largura monótona de los surcos, no llega el rumor rítmico y ronco del oleaje. ¿Cómo es el mar? ¿Qué dice el mar? ¿Qué se hace en el mar? Evoquemos el mar. Recordemos las playas largas, doradas y solitarias. Una faja de verdura se extiende dentro, en la tierra, paralela al mar. El mar se aleja inmenso, azul, verdoso, pardo hacia la inmensidad. Una banda de nubecillas redondeadas parecen posarse sobre el agua en la línea remotísima del horizonte. Nada turba el panorama. La suave arena se aleja a un lado y a otro hasta tocar en dos brazos de tierra que se internan en el agua. Las olas vienen blandamente a deshacerse en la arena. Pasa en lo alto, sobre el cielo azul, una gaviota. ¿Cómo es el mar? ¿Qué dice el mar? ¿Qué se hace en el mar? No puede ver el mar la vieja Castilla. Castilla, con sus vetustas ciudades, sus catedrales, sus conventos, sus callejuelas llenas de mercaderes, sus jardines encerrados en los palacios, sus torres con chapiteles de pizarra, sus caminos amarillentos y sinuosos, sus fonditas destartaladas, sus hidalgos que no hacen nada, sus muchachas que van a pasear a las estaciones, sus clérigos con los balandranes verdosos, sus abogados, muchos abogados, infinitos abogados, que todos los utilizan, enredan y confunden. No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. ¿Cómo es el mar? ¿Qué se hace en el mar? Nuestras evocaciones han terminado. Desde las lejanas costas volvemos a la llanura árida, polvorienta, el aire seco, caliginoso. Suenan las campanadas lentas de un convento. Castilla no puede ver el mar. La inmovilidad del mar allá en la lejanía. Su color azulado, terroso, verde, pardo, glauco. Las olas se encrespan, chocan en las rocas, se deshacen en blanca espuma. Las calas plácidas y los surgideros tranquilos de los pequeños pueblos. Los médanos o bancos de arena que se dilatan hasta perderse bajo el agua límpida, transparente, el cielo, las aguas, la tierra. No puede ver el mar la solitaria y melancólica Castilla. ¿Cómo es el mar? ¿Qué se dice en el mar? ¿Qué se hace en el mar? De la lejana sierra
Diríase que se ha desgajado una poderosa mole y ha avanzado por la llanura. En una ladera ha quedado clavada. Luego, la mole se empina y tiende, en el extremo opuesto, un agudo picacho hacia la lejanía. Los flancos de la elevada muela, que por la parte posterior eran suaves terrenos, han ido poco a poco haciéndose más abruptos. Los flancos de la mole son un acantilado. Surge el espolón empinado y agudo del peñasco. En el promontorio se encima apiñamiento de casas, iglesias, palacios, torres, cúpulas. En el azul del cielo, sobre el amontonamiento de las viviendas, resaltan lo amarillo de la torre de la catedral y lo ceniciento de las techumbres del alcázar. En el poblado, por entre las paredes de los hortales, se escapan borbollones de lozano verdor. Desde lo más empinado de la ciudad, van escalonándose esos brujos verdes, desriscándose hacia lo hondo, espesándose cada vez más, hasta juntarse con las huertas que cubren los flancos de la peña. A una banda de la elevada mole, sobre la que se asienta Segovia, corre un riachuelo, el Eresma. Por la otra parte, se desliza un arroyuelo, el Clamores. La espesura del boscaje casi oculta la cinta espejeante del río. Entre los claros de la arboleda se ven a trechos los cristales de las aguas. Espesa fronda de álamos y almendros adumbra en lo profundo, entre ramas, troncos y follaje, el riachuelo. En ninguna ciudad española se da, como en Segovia, tan perfecto el concierto entre las viejas piedras y la hoja verde lozana. Si nos llegáramos hasta el cercano monasterio del Parral, con sus techos desfondados, las estancias llenas de escombros, con las vides labruscas enroscadas en los maderos carcomidos, escucharíamos caer en un pilón el chorro de una fuente. Y al mismo tiempo, como réplica a este murmullo, en lo hondo, en un subterráneo, el son pausado del agua que se entrederrama, que se derrama despacio, con lentitud. La torre de la catedral se yergue amarilla en lo azul. La torre de la catedral es cuadrada, recia, con resaltes en las esquinas. La corona una media naranja. Esa media naranja es precisamente lo que le da carácter. La luz de Segovia es más reverberante y fina que la luz de las otras ciudades españolas. Vive la torre en la luz. La hora del día, el tiempo, el sol, las nubes, hacen cambiar la torre de color y aún de forma. Los resaltes de los ángulos son más salientes, o desaparecen, y el matiz llega rojizo, pasa por amarillo, se desvanece en un pajizo suave, según la luminosidad del momento. En la visión que el viajero se forma de Segovia, rebullen en caos magnífico todos los monumentos de la ciudad. La mente se llena de palacios, iglesias, capillas, arcos, capiteles, rejas, ventanas, torres. La imaginación deslumbrada, en horas de recuerdo, va de una maravilla a otra. No podemos poner pronto orden y sosiego en la admiración. Todo el conjunto de primores arquitectónicos aparece en un plan uniforme. La catedral, el alcázar, quedan como fondo magnífico del cuadro. Y en primer término aparece una iglesita románica. La iglesia es reducida. Sus paredes son sencillas. Forma el templo un polígono. Una torre cuadrada lo flanquea. El tejado es bajo, y sobre la techumbre se alza poco empinado el otro tejadillo del cimborrio. Esta iglesita, entre los grandes y magníficos monumentos de Segovia, acaba por dominar Señera. El acueducto es admirable. Acueductos y puentes romanos hay algunos en España. Catedrales hay muchas, alcázares no faltan. La iglesita románica no tiene par. La construyeron los templarios en el siglo XIII. De regreso de Jerusalén, estos caballeros quisieron imitar con su ámbito el sepulcro de Cristo. En ninguna otra provincia española, dice un viajero, se encuentra ejemplar semejante. Única en la ciudad y tal vez en España, asevera un arqueólogo. La iglesita,
aislada, limpia, solitaria, sin edificaciones aledañas, se levanta al lado del camino sinuoso, en la tierra polvorienta castellana. Calisto y Melibea se casaron, como sabrá quien haya leído la Celestina, a pocos días de ser descubiertas las rebozadas entrevistas que tenían en el jardín. Se enamoró Calixto de la que después había de ser su mujer, un día que entró en la huerta de Melibea persiguiendo un halcón. Hace de esto 18 años. 23 tenía entonces Calixto. Viven ahora marido y mujer en la casa solariega de Melibea. Una hija les nació que lleva, como su abuela, el nombre de Alisa. La casa es ancha y rica. Arriba hay salones vastos, apartadas y silenciosas camarillas. Todo es paz y silencio en la casa. Desde la ancha solana, que está en la parte trasera de la casa, se abarca toda la huerta en la que Melibea y Calixto pasaban sus dulces coloquios de amor. «Ven por las paredes de mi huerto», le dijo dulcemente Melibea a Calixto hace 18 años. Le adoran en la ciudad, le cuidan las manos solícitas de Melibea. Ve continuada su estirpe, si no en un varón, en una linda moza de viva inteligencia y bondadoso corazón. Y sin embargo, Calixto se halla absorto. No tiene Calixto nada que sentir del pasado. Pasado y presente están para él al mismo rasero de bienandanza. Nada puede conturbarle ni entristecerle. Y sin embargo, Calixto mira pasar, a lo lejos, sobre el cielo azul, las nubes. Las nubes nos dan una sensación de inestabilidad y de eternidad. Las nubes son, como el mar, siempre varias y siempre las mismas. Sentimos mirándolas cómo nuestro ser y todas las cosas corren hacia la nada, en tanto que ellas, tan fugitivas, permanecen eternas. Las nubes nos ofrecen el espectáculo de la vida. La existencia, ¿qué es sino un juego de nubes? Vivir es ver pasar allá en lo alto, las nubes. Mejor diríamos, vivir es ver volver todo en un retorno perdurable, eterno. Ver volver todo, angustias, alegrías, esperanzas, como esas nubes que son siempre distintas y siempre las mismas, como esas nubes fugaces e inmutables. Las nubes son la imagen del tiempo. Habrá sensación más trágica que aquella de quien sienta el tiempo, la de quien vea ya en el presente el pasado y en el pasado lo porvenir. En el jardín todo es silencio y paz. En lo alto de la solana, Calixto contempla extático a su hija. De pronto surge un mancebo. Al llegar frente a Alisa, se detiene absorto y comienza a hablarla. Calixto lo ve desde el carasol y adivina sus palabras. Se enamoró Calixto de la que después había de ser su mujer un día que entró en la huerta de Melibea. Hace de esto 18 años. 23 tenía entonces Calixto. «Ven por las paredes de mi huerto», le dijo dulcemente Melibea a Calixto hace 18 años. Las nubes son la imagen del tiempo. Habrá sensación más trágica que aquella de quien sienta el tiempo, la de quien vea ya en el presente el pasado y en el pasado lo porvenir. Cuadros y palabras. Comentario y apoyatura de las imágenes de su Castilla. Lugar donde se vive el poder del tiempo, la sensación de la corriente perdurable e inexorable de las cosas.